Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches para quienes están acá presentes. Dios nos bendiga. Vamos a estudiar en este instante una de las profecías más extensas, de hecho es la más extensa que aparece en la Biblia, eh, porque en la Biblia aparece un periodo profético que de acuerdo de hecho al libro El conflicto de los siglos, que es el más extenso en cuanto a fecha, que es la profecía de 2300 años, que aparece en Daniel 8:14, de la cual también está dentro de esta profecía la profecía de las 70 semanas, de Daniel 9:24-27. Pero hay una profecía que fue establecida por Dios en la Biblia y que fue también eh, a través de Moisés, ¿no es cierto? Fue dada al pueblo de Israel. Vamos a ver algunos alcances al respecto, y recordar también algunos tópicos. También los pioneros de la iglesia cristiana la resaltaron, y también nuestra pioneros de nuestra iglesia adventista la recordaron y fue dada a ellos y ratificada por nuestra hermana Ellen de White, la profetisa de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y es la profecía más extensa de la historia de este mundo. Para introducir, recordar este texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21, que nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Este pasaje nos dice claramente que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Está resaltado acá en color rojo, ¿no es cierto? Al hablar de la vana manera de vivir, está hablando de nuestra vida alejada de Dios, nuestra vida en pecado. Ahora la Biblia en el Nuevo Testamento pecado lo define como amartía, que es errar el blanco, cuando llevamos una vida que está alejada de los conceptos y de los principios eternos de Dios. Entonces Pedro nos dice que nosotros fuimos rescatados de esta vida pecaminosa, la cual heredamos de nuestros padres, y fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Y aquí lo que yo quiero destacar en el verso 20, cuando dice que ya destinado desde antes de que este mundo fuera fundado, fuera establecido sus fundamentos o fuera creado. O sea, antes de la creación de este mundo, Dios ya sabía que nuestros primeros padres, Adán y Eva, iban a pecar, iban a desobedecer a Dios, iban a prestar oídos, ¿no es cierto?, a la voz del archienemigo de Dios que se había levantado allá en el cielo antes de que este mundo fuera creado, contra Dios y el gobierno de Dios. Entonces, Dios en su omnisciencia, en su capacidad de conocer el futuro, estableció un plan de rescate en el cual su hijo iba a desempeñar un papel importante, como aquel cordero que iba a ser eh, inmolado, su sangre iba a ser derramada para rescatar a la raza creada. Es decir, Dios ideó un plan antes de crear este mundo. ¿Y en qué consiste este plan? Y en este plan está involucrada el concepto de la profecía más extensa que nos presenta la Biblia. Los 6.000 años de pecado y el retorno de Jesucristo. Acá vamos a repasar rápidamente, porque yo sé que nuestro hermano Fran estudió con ustedes este tema. En Génesis 1:1 nos presenta, ¿no es cierto?, estos 6.000 años de pecado. Ya en el Talmud, que es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas de los sabios doctores de la ley judíos sobre leyes judías, tradiciones, costumbres y narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas, se habla de esta profecía. En esta página
judía, se presenta este versículo, Génesis 1:1, y le dan los rabinos le dan la explicación, la siguiente explicación sobre Génesis 1:1. Por ejemplo, en el Talmud sobre Génesis 1:1 ellos dicen la palabra Bereshit consta de 6 letras que simbolizan los 6 días de la creación. El primer verso de la Torá tiene 7 palabras que simbolizan el número de días en una semana. También encontramos la letra Aleph. La letra Aleph 6 veces en el versículo, simbolizando los 6.000 años en esta tierra. El significado de la palabra Aleph en hebreo es 1000. Bueno, esto ya lo hemos repasado, pero es un recordatorio, como ellos, los judíos ortodoxos o más rígidos en cuanto a su interpretación de la Torá, le dan esta interpretación a Génesis 1:1. En este libro también filosófico hebreo, que tiene como título Deresh Hashem, que es un libro considerado como uno de los manuales por excelencia del pensamiento judío, que habla de la creación, del propósito de Dios como creador, también ellos, al hablar de, por ejemplo, del Sukkot, al hablar de la fiesta de Sukkot, o de enramada o de tabernáculos, ellos dicen lo siguiente: el rey David escribe en Salmo 94, 1000 años en tus ojos son como un día, cada día de Sukkot o fiesta de tabernáculo corresponde a uno de los días de la semana, y cada uno de los 7 milenios de la historia humana. Entonces lo relacionan también con los 7 milenios. Cada día de la fiesta de Sukkot o enramadas o tabernáculos. Recordemos que tiene 7 días de celebración, los cuales el primero y el último son días de Santa Convocación. ¿Bien? También nos habla en Sanedrín 97a, los sabios enseñaron en una baraita con respecto al periodo de 7 años, es decir, el ciclo sabático durante el cual viene el Mesías, hijo de David, durante el primer año, este versículo se cumplirá. Y hará que llueva sobre una ciudad y haré que no llueva sobre otra ciudad. Citando Amos 4, 7. Ahora estos judíos que son radicales interpretan Génesis 1:1 como ya ustedes lo han repasado, ¿no es cierto? Por los 6 Aleph. También están los judíos mesiánicos, ¿no es cierto? Cuando ellos interpretan y relacionan Apocalipsis 1 del día al 13, donde Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, en relación al cuarto día de la creación, que aparece cuando aparece el Mesías, ¿no es cierto? Génesis 1:1 tiene estos 6 Aleph. Recordemos que se lee el versículo en hebreo de derecha a izquierda. Tiene los 6 Aleph que están subrayados con color rojo. Y en el cuarto Aleph está acompañado de la letra Tau, ¿cierto? El Aleph y la Tau, que son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, y los judíos mesiánicos la relacionan con el versículo de Apocalipsis, donde Jesús mismo dice, yo soy el alfa y el omega, haciendo la homologación del alfabeto griego, que fue escrito en el Apocalipsis en griego. Entonces hay 6 Aleph que simbolizan los 6.000 años. Ya en Génesis 1:1, ¿no es cierto? Dios le estaba diciendo al pueblo hebreo a través de Moisés, quien escribió Génesis, que habrían 6.000 años de pecado, que en el cuarto milenio nacería el sol de justicia, Jesucristo. Recordemos que en el cuarto día fue creada la lumbrera mayor, que es el sol. Y según la Biblia, en Malaquías 4:2, nos dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia.
Entonces, por un lado, los judíos ortodoxos o los más radicales también creen en los 6.000 años, ¿no es cierto?, de pecado y vendía el Mesías. Y los judíos mesiánicos relacionan este Aleph y Tau con Apocalipsis en relación a que vendría también el Mesías, nacería en el cuarto milenio o al año 4000, de la cual nuestra hermana Ellen de White, eh, en su escrito El conflicto de los siglos, también relaciona que en el cuarto milenio el Mesías moriría, entregaría su vida. En el conflicto de los siglos, en la página 375, párrafo 2, ella declara enfáticamente al explicar la profecía de las 70 semanas, dice lo siguiente: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Entonces, recordamos que desde el primer sacrificio de Adán y Eva cuando pecaron, pasaron 4000 años y Jesús murió en la cruz, el año 31, en primavera, en Pascua, del calendario hebreo. En la fiesta que Dios le dio, ¿no es cierto?, en calendario hebreo, y le dio las fiestas también, las 7 fiestas anuales al pueblo hebreo. Ahora, como les decía en la introducción, también los cristianos de la iglesia primitiva, los grandes eh, pioneros de la iglesia cristiana, citando algunos, también hablaban de los 6000 años. Por ejemplo, Ireneo de León, en su libro Contra los herejes, él habla, en el capítulo 13, habla en el punto 4, el significado es el siguiente en relación a los mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel en el monte Sinaí, donde se ordena santificar el sábado. Dice, y Dios hizo en 6 días su obra y el séptimo día la había terminado, y el séptimo día descansó y lo santificó. Él declara: pensad, hijos míos, ¿qué significa esto? Lo terminó en 6 días. El significado es el siguiente: que en 6000 años el Señor Dios llevará todas las cosas a su fin. Bien, este pionero de la iglesia cristiana, de los inicios de la iglesia cristiana, creía en los 6 días de creación, en el paralelismo, ¿no es cierto?, en la simbología que usa Dios de los 6 días de creación y los 6000 años de pecado en los cuales Dios llevará las cosas a su fin, ¿no es cierto?, al pasar al término de estos 6000 años. Ahora, Agustín Calmet, que también fue un pionero de la iglesia cristiana, que era francés, era un destacado exegeta francés que escribió la historia del mundo y el Nuevo Testamento, un monje benedictino. Él, interesante porque el Papa Benedicto XIII deseó ordenarle obispo, pero él rechazó el cargo. Es decir, era un hombre humilde que no buscaba la vanagloria o no es cierto, el estatus eh, clerical, por así decirlo, religioso, sino que él buscaba enseñar la palabra de Dios a las personas y dar el conocimiento de la palabra de Dios. En este tratado de la disertación sobre el fin del mundo, que fue escrito en español en el año 787, él también cita en este artículo 2, ¿cuándo tendrá fin el mundo? La pregunta. Y él cita lo siguiente, cítalo el método de los rabinos. Dice, porque el método de los rabinos es no afirmar nada sin apoyarlo de algún texto, o bien o mal traído. Dicen pues que si así como el mundo fue creado en 6 días, del mismo modo, durante 6000 años, pues para Dios 1000 años son como un día. Además, la letra Aleph, que se toma por 1000 años, se halla 6 veces en el primer verso del Génesis. Es decir, también apoyaba y creía este pionero de la iglesia cristiana
en la interpretación, ¿no es cierto?, de Génesis 1:1 que los rabinos judíos interpretaban. Y él declara, en fin, eh, la ley demanda que se cultive la tierra también en 6 años y se deje descansar uno. Y al cabo de 7 semanas de años, esto es también los 50 años, también el tipo del séptimo año de descanso de la tierra, con, ¿no es cierto?, el séptimo año o los 1000 años, cuando la tierra, en 7000 años, el séptimo milenio, la tierra va a descansar. También él creía y le daba la interpretación también al jubileo. Dice, cuando se celebre el jubileo, la tierra también va a descansar. Y agrega que, pero el Mesías, según la tradición de los rabinos, y a modo de contar, debía venir o al principio o al menos durante los 2 últimos millares. Dice también él la opinión de los que quieren que el mundo solo dure 6000 años, y últimamente la han llevado varios sabios del último siglo. Y cita a San Cipriano, a Lactancio, San Ambrosio, todo. Una gran cantidad de pioneros de la iglesia cristiana creían lo que él establece en este tratado que hemos leído. Ahora, en lo que es los pioneros de nuestra iglesia adventista del séptimo día, Guillermo Miller también hablaba de los 6000 años. En esta revista de la Sign of the Time, de mayo, 1 de mayo del año 1841, él habla y establece, se expone en esta revista la exposición del cuadro cronológico de Guillermo Miller. Él estableció una cronología de los 6000 años y según el modo de entender de Guillermo Miller, esos 6000 años desde la creación terminaban el año 1844 y Jesús venía, ¿no es cierto?, a juzgar al mundo, ¿no es cierto?, en justicia y a purificar la tierra con fuego. Ahora, los pioneros adventistas y los 6000 años. En este tratado de la revista de True Midnight Cry, que es el verdadero clamor de medianoche en español, del 22 de agosto del año 1844, es decir, 2 meses antes de el chasco de la iglesia del movimiento milerista o adventista, ellos hablaban de las de 6000 years, la semana de los 6000 años, la gran semana milenial. Y este tratado, en resumidas cuentas, dice lo siguiente: los 6000 años, el periodo de tiempo asignado a este mundo en su estado actual, es decir, el estado actual en pecado, es de 6000 años, al término de los cuales comenzará el gran sábado milenario, de que habla Apocalipsis 20. Aquí cita la cronología de James Ussher y termina deduciendo lo siguiente: esto de los 6000 años, el resto es 1843 y una fracción más, por lo tanto el periodo terminará el año 1844. Es decir, los pioneros, eh, guiados por Guillermo Miller, liderados por Guillermo Miller, creían en esta cronología de los 6000 años, que se cumpliría el periodo en el año 1844. La revista Review and Herald de julio de 17 de julio de 1883 también se declara, y el pionero adventista J.N. Andrews establece esta gran semana milenial. Acá en inglés se establece este artículo de J.N. Andrews, pionero de nuestra iglesia, un gran predicador, teólogo, un hombre pero tremendo de nuestros pioneros. Incluso la iglesia tiene una universidad en los Estados Unidos con su nombre, en honor a él. Él escribió este tratado, The Great Week of the Time, la gran semana del tiempo, el periodo de 6000 años eh, de pecado, de historia de pecado. Y él también habla de los tipos, y acá lo tenemos en español, traducido al español, y yo quisiera destacar lo que aparece acá, ¿no es cierto? Él cita a 2 de Pedro 3:8, le hace un paralelismo con Apocalipsis 20, ¿no es cierto?, de cuando Pedro habla para el Señor 1000 años como un día y un día como 1000 años. Él también reconoció
J.N. Andrews en este artículo, que ellos creían, nosotros hemos tenido ocasión de hablar en alguna medida de este punto antes y tendremos también la ocasión de hablar del año sabático, lo mismo que cita, ¿no es cierto?, este pionero de la Iglesia Cristiana que lo acabamos de leer, y del año del jubileo, estos tipos que Dios estableció a través del pueblo hebreo para llevar a la gran semana milenial, como tipificando la gran semana de los 7000 años. Y agrega, y la conclusión que llegan ellos es nosotros, ¿por qué ellos? Porque, bueno, este estudio, este artículo fue liderado por J.N. Andrews, pero Ellen de White también lo afirmó, lo ratificó, y él habla por los pioneros, diciendo nosotros hemos aprendido que esta noche, hablando de la noche del periodo de pecado, se extiende desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo en gloria durante unos 6000 años. Y aquí está el texto en inglés, lo busqué y dice justamente eso. Ahora, Ellen de White y los 6000 años de J.N. Andrews. Ella en la revista Los Signos de los Tiempos, o Sign of the Time, del 8 de mayo de 1884, es decir, aproximadamente 8 meses después que J.N. Andrews escribiera este tratado en la revista The Sign of the Time, la revista Review and Herald, 8 meses después ella hace esta aclaración que es rotunda en relación a los 6000 años. Dice, el gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se ha prolongado durante casi 6000 años, pronto terminará. Ella dice claramente, este gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se ha prolongado durante casi 6000 años, porque en su tiempo todavía no se cumplía los 6000 años entre la caída de Adán, ¿no es cierto? Y el término de este periodo de 6000 años no se cumplía en su tiempo aún, pero dice que pronto terminará. Y dice, y sin embargo, cuán pocos han llamado su atención sobre este asunto. Cuán pocos se dan cuenta de que estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de la tierra. Es decir, ella llama la atención a esta profecía. Dice, qué pocos han llamado su atención sobre este asunto. ¿Cuál asunto? Este gran conflicto entre Cristo y Satanás en la profecía de 6000 años de pecado, desde la caída de Adán y Eva hasta que se cumplan, ¿no es cierto?, los 6000 años y Jesús regrese al fin de estos 6000 años. Ella llama la atención y ratifica este artículo escrito por J.N. Andrews 8 meses antes. Ahora, Ellen de White, en el Congreso de la Asociación General en el año 1905, está extraído del libro Cristo en su Santuario, ella escribió lo siguiente: en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Ya dice claramente que Dios estableció columnas sólidas en la iglesia adventista, en los pioneros adventistas. Y ella cuando fue levantada, ¿no es cierto? Recordemos que el movimiento adventista se desarrolló desde que William Miller estudió la profecía de Daniel, ¿no es cierto?, de las 2300 tardes y mañana, y él estableció la primera fecha, el año 1818, 25 años, de que él calculara que se cumpliría esa profecía el año 1843. Y ahí empezó el movimiento adventista y con firmeza se desarrolló, dice, el conflicto de los siglos, primero escrito entre el año 1830 hasta el año 1844. Y Ellen de White después, ¿no es cierto?, en diciembre del año 1844 recibe su primera visión, donde Dios le confirma ese caminar, ¿no es cierto?, del clamor de medianoche en visión. Y ella dice que se introducirían falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. O sea, aparte de la doctrina de que no hay santuario, ella ve y Dios le revela que se van a introducir más falsas teorías. Es la teoría del que no hay santuario sería una de aquellas.
Y ella dice, este es uno de los puntos que se introducirán aparte de la fe, donde ya se hace una pregunta, ¿dónde podremos encontrar seguridad si no es en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Ella llama la atención a que debemos encontrar seguridad en las verdades que el Señor ha estado dando en los últimos 50 años. Es decir, desde el año 1844 hasta el año 1905 aproximadamente, la verdad de los pioneros, que a ella cuando le fue dado el don de profecía, ella fue ratificando cada verdad que Dios fue dando a los pioneros. Una de esas es la profecía de los 6.000 años, que J.N. Andrews, como le llamo, la estableció, la declaró en estos artículos de la revista Review and Herald, y Ellen de White la ratificó. La profecía de los 6.000 años es uno de los pilares de la iglesia adventista. Y Ellen de White ratifica claramente que debemos encontrar seguridad en esas verdades. Y agrega lo siguiente: no debemos recibir palabras de lo que vienen con un mensaje que contradice los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen una cantidad de versículos y los amontonan como pruebas en torno a las teorías que sostienen. Y eso se ha hecho vez tras vez durante los últimos 50 años, y al mismo tiempo que las escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, constituyen un gran error. Su aplicación, si ésta mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido durante los últimos 50 años. Ella enfatiza el año 1905, 10 años antes que ella, ¿no es cierto?, baje al descanso, enfatiza en todos los pilares fundamentales del movimiento adventista. Y uno de esos pilares, grandes pilares, es la profecía de los 6.000 años que estamos recordando. Y aquí hay un gráfico, ¿no es cierto?, que muestra, ¿no es cierto?, que desde la caída de Adán hasta la muerte de Jesús, el año 31 después de Cristo, se cumplieron 4.000 años. Está este texto citado por ella misma, el conflicto de los siglos, que ya lo leímos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, la página 717, 718, dice que durante 6.000 años la hora de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Le convirtió el mundo en un desierto y destruyó las ciudades y a sus prisioneros. Nunca los soltaba para que volviesen a su casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, recibió al pueblo de Dios. Es decir, ella cuando habla de profecía, cuando detalla y explica la profecía de las 70 semanas, eh, también establece los 4.000 años, pero también ella habla de los 6.000 años desde la entrada del pecado, desde que empezó la rebelión entre Cristo y Satanás, la rebelión de Satanás, cuando empezó a hacer temblar la tierra. ¿Y cuando la rebelión de Satanás empezó a hacer temblar la tierra? ¿Cuándo? Tentó a Adán y Eva, ¿no es cierto?, en la caída. De ahí empiezan a contabilizarse los 6.000 años de pecado. En relación al jubileo, en Levítico 25, vamos a repasar rápidamente que se habla del jubileo, se habla de del séptimo año, ¿no es cierto?, de la cual la tierra debía descansar, el Levítico 25, 25, donde se habla de que la tierra guardará reposo. Lo vamos a leer rápidamente. Después pueden ver el video usted o les puedo compartir la presentación. Pero recordar que este tipo, de la cual J.N. Andrews lo resalta, ¿no es cierto?, Dios se lo dio al pueblo hebreo, porque representaba este gran periodo, ¿no es cierto?, de cumplimiento de esta profecía de 6.000 años, donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios, iban a estar sometidos al pecado, a la esclavitud del pecado, donde Satanás iba a desatar su ira sobre los hijos de Dios, pero solamente duraría esta rebelión de Satanás en esta tierra 6.000 años, y estableció los tipos del séptimo año, sobre el cual la tierra tendría descanso, el año de reposo para la tierra. Y establece también el jubileo. Contarás 7 semanas en el verso 8 de Levítico 25. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. El verso 9 dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, en el día de la expiación. Verso 10: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad para la tierra.
Verso 11, el año 50 os será jubileo. Entonces, en el mes séptimo del calendario hebreo, ¿no es cierto? Se celebraba, coincidía el año 50 con el día de expiación y se celebraba jubileo, en la cual la tierra iba a descansar, el esclavo era liberado de la esclavitud. Y es interesante con lo que señala Levítico 25, verso 13. En este año jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron en Génesis 3:15 en adelante, se demuestra claramente que el que quedó como príncipe de este mundo, y bien ostentó ese título, Satanás, ¿no es cierto?, cuando tienta a Jesús y lo lleva al pináculo del templo y le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adoras, él se cree dueño de este mundo. Pero estaba tipificado en Levítico 25, verso 13, que en el año del jubileo de la tierra, este año cada uno volvería a su posesión. Es decir, aquel que hurtó esta tierra a nuestros primeros padres y en consecuencia a los hijos, a nosotros, volverá la tierra a la posesión de aquellos por la cual Dios se esmeró y con mucho gozo la creó y dijo que era todo bueno en gran manera para felicidad de sus hijos. Por eso que Levítico 25:13 dice, este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Y en el verso 18 de Levítico 25 dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque había una bendición, una promesa. Dice, y habitaréis en la tierra seguros. Y el verso 23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Es decir, a través del jubileo, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel y que le dijeran a todo el mundo, porque el pueblo de Israel tenía que dar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, ese era el cometido que ellos tenían, que eran un pueblo especial, ¿no es cierto?, que debía dar el mensaje al mundo, comunicar que la tierra no se vendería a perpetuidad, no sería entregada a perpetuidad a este hurtador, ¿no es cierto?, que vino, que se rebeló contra Dios en el cielo y que vino, ¿no es cierto?, a este mundo a tomar posesión como príncipe de este mundo. Dios les declaró a ellos, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque mía es la tierra. Él pagó un rescate, ¿no es cierto?, por el ser humano y para que la tierra también fuera libertada de esta esclavitud, de esta maldición, pagó un rescate que fue la vida de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Por eso que Helen de White escribió en primero escrito, la página 289, entonces comenzó el jubileo en relación a la segunda venida de Cristo. Ella dice, entonces comenzó el jubileo durante el cual durante el cual debía descansar la tierra. Aquí yo destaco la palabra debía. Al decir debía, el endejuay era porque estaba prefigurado a través de Levítico 25 que la tierra tenía que descansar al fin de los 6.000 años de pecado. Y esto ella lo habla en el contexto de la segunda venida de Jesús, porque dice ella pronto apareció la gran nube blanca. Y esto también lo menciona en el libro de la historia de la redención. Ahora bien, en este gráfico se enfatiza lo que estamos recordando. Y aquí en el conflicto de los siglos, en la página 718 del Endesquay, unen los dos, este periodo, la gran semana de los 7.000 años. Primero habla de los 1.000 años durante el cual Satanás tendrá su morada. La tierra va a estar, él va a estar limitado en la tierra, estará atado. Es todo imposible seguir la obra de engaño y la ruina que por tantos siglos fue su único deleite. ¿Cuántos siglos? 6.000 dividido por 100 son 60 siglos. Durante 60 siglos, él engañó y trajo ruina a este mundo. Y ella enfatiza durante 6.000 años la hora de rebelión de Satanás, hizo temblar la tierra, y este texto ya lo leímos. Bien.
Entonces, y Apocalipsis 20, 1, 2 nos dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, desde la caída de Adán hasta la segunda venida de Cristo, pasarán 6000 años, que acá en este gráfico está en color rojo, ¿no es cierto? Porque la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eh, se ofrecería en rescate. Dios mismo, en su Hijo, manifestado en su Hijo Jesús, moriría por nosotros. Y después habían 1000 años donde la tierra va a descansar, Satanás será apresado. Por eso, mis queridos hermanos y hermanitas, la profecía más extensa de la historia de este mundo se presenta en Génesis 1:1 a los hebreos, al pueblo hebreo. Y repasamos que se tomaron los pioneros de la iglesia cristiana esta profecía y también creían en ella, tanto la profecía de 6000 años como también los tipos dados, ¿no es cierto?, al pueblo hebreo a través de la semana milenial, la semana, el séptimo año de descanso de la tierra, del jubileo. A los pioneros adventistas también se les dio esta gran verdad, ellos la tomaron también, la expuso J.N. Ando y Ellen de White la ratificó. Y para nosotros, hoy en este tiempo, Dios ha develado esta profecía le ha dado el real significado, el real cumplimiento, que sabemos que se cumplirá el año 2031. Que Dios nos bendiga, que Dios nos confirme en esta fe para este tiempo y que podamos vivir conforme a ello, anunciarla, porque nuestro Señor ya viene pronto a buscar. Que Dios nos bendiga.